El Sínodo del Horror, cuando el Vaticano juzgó a un muerto. ¿Te atreves a descender a las catacumbas de la historia, donde la putrefacción moral y la venganza se entrelazan en una danza macabra? Prepárate para un viaje a los rincones más oscuros del Vaticano, donde la cordura se desvanece y el horror se convierte en dogma. Hoy exaremos la verdad detrás del concilio cadavérico, un juicio grotesco donde un papa muerto fue arrastrado desde la tumba para enfrentar la furia de los vivos. Europa, siglo IX. Un continente convulsionado por la guerra, la traición y una iglesia que ha perdido su alma. Los papas, marionetas en un teatro de sombras, caen como moscas, víctimas de complots, asesinatos y alianzas impías. En este lodazal de corrupción emerge Esteban VI, un pontífice consumido por la ambición y el odio, obsesionado con borrar el legado de su predecesor, Formoso. ¿La razón? Una vendetta política, una guerra de facciones que se extienden más allá de la tumba. Formoso, en vida, acumuló enemigos poderosos, pero jamás imaginó que su cadáver sería el campo de batalla final. La Iglesia, otrora faro de esperanza, se ha convertido en un pozo séptico de ambición y crueldad. Año 897. Esteban VI, poseído por una locura divina, ordena la exhumación de Formoso. Imagina la escena: el cuerpo, descompuesto y hediondo, es arrancado de su descanso eterno. Lo visten con los ornamentos papales, una burla grotesca a su antigua dignidad. Lo sientan en el trono de San Juan de Letrán, un rey espectral en su corte de horrores. Y entonces, comienza el juicio. Un concilio de obispos y clérigos, petrificados por el horror, son testigos de esta farsa judicial. El cadáver, mudo e inerte, es defendido por un abogado designado, un cómplice involuntario en esta profanación. Los cargos: haber celebrado misa sin autorización, haber usurpado el papado, haber desafiado la autoridad de Roma. ¿Puedes concebir la ironía? Ser juzgado, después de la muerte, por tecnicismos burocráticos, mientras tu cuerpo se pudre ante los ojos de tus acusadores. La justicia divina ha sido reemplazada por la venganza terrenal, y el Vaticano se ha transformado en un escenario de pesadilla. Formoso es declarado culpable. Su pontificado es borrado de los anales de la historia, sus decretos son anulados, sus dedos, símbolos de su poder sagrado, son cercenados con saña. Pero la humillación no termina ahí. El cadáver, despojado de su dignidad, es arrojado al río Tíber, un sacrificio a la sed de venganza de Esteban VI. Un acto final de barbarie, diseñado para borrar su nombre de la memoria colectiva. Pero, paradójicamente, esta infamia lo inmortaliza, convirtiéndolo en un símbolo de la corrupción y la depravación que carcomen el corazón de la Iglesia. El río Tíber, testigo silencioso de este horror, se convierte en un río de lágrimas y sangre. Esteban VI, embriagado por su victoria, cree haber silenciado a su enemigo. Pero la venganza, como un espectro, siempre regresa. La indignación del pueblo romano, horrorizado por la profanación, se convierte en una furia incontrolable. Esteban VI es depuesto, encarcelado y, finalmente, asesinado en su celda, víctima de la misma crueldad que había infligido a Formoso. El Vaticano se sume en un periodo de caos y terror, un reino de sombras donde la muerte acecha en cada esquina. El concilio cadavérico, un monumento a la locura y la ambición, queda grabado en la historia como uno de los eventos más grotescos y perturbadores de la cristiandad. La sangre de Formoso clama venganza desde las profundidades del Tíber. El concilio cadavérico no es solo una anécdota macabra. Es un espejo que refleja la capacidad del poder, la venganza y la locura para corromper incluso las instituciones más sagradas. Es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la sed de venganza, que pueden llevar a la profanación y la destrucción. Y si crees que las luchas internas del Vaticano son cosa del pasado, te equivocas. La sombra del concilio cadavérico se extiende hasta nuestros días, recordándonos que la corrupción y la depravación pueden acechar en los lugares más inesperados. La Iglesia, a pesar de sus esfuerzos por redimirse, sigue cargando con el peso de sus pecados. ¿Te atreves a explorar los rincones más oscuros de la historia religiosa? ¿Te gustaría que desenterremos otros secretos macabros del Vaticano? Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¿Cuál es el episodio más perturbador que conoces de la historia de la Iglesia? Nos vemos en el próximo episodio, donde desentrañaremos otro misterio escalofriante.
Y recuerda, la realidad, a veces, supera la ficción más terrorífica. La Iglesia, como un monstruo ancestral, sigue alimentándose de la fe y el miedo de sus fieles. ¿Estás preparado para adentrarte en el abismo de la depravación eclesiástica? Olvídate de las historias piadosas y los milagros celestiales. Hoy, te sumergiremos en el sínodo del cadáver, un aquelarre de horror donde la venganza, la ambición y la locura se entrelazaron para profanar la santidad del papado. El siglo IX fue una época de caos y decadencia para la Iglesia. Los papas, en lugar de ser pastores espirituales, eran peones en un juego de poder despiadado. Asesinatos, intrigas y corrupción eran moneda corriente en el Vaticano. En este ambiente tóxico, emergió la figura de Esteban VI, un hombre consumido por el odio y la ambición. Su objetivo: destruir la memoria de su predecesor, el Papa Formoso. La razón: una rivalidad política que trascendió la muerte. Formoso, en vida, había desafiado el poder de Esteban, y este último no estaba dispuesto a perdonar esa afrenta, ni siquiera después de la muerte. La Iglesia, en lugar de ser un refugio de paz, se había convertido en un campo de batalla donde la venganza era la única ley. En el año 897, Esteban VI cometió un acto de barbarie sin precedentes: ordenó la exhumación del cadáver de Formoso. Imagina la escena: el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, es sacado de su tumba y vestido con los ornamentos papales. Lo sientan en el trono de San Juan de Letrán, como si fuera un rey espectral en su propio funeral. Y entonces, comienza el juicio. Un concilio de obispos y cardenales, aterrorizados y asqueados, son obligados a presenciar esta farsa macabra. El cadáver, obviamente incapaz de defenderse, es acusado de herejía, perjurio y usurpación del papado. Un abogado es designado para hablar en su nombre, pero sus palabras son inútiles ante la furia de Esteban VI. ¿Puedes imaginar la humillación? Ser juzgado, después de la muerte, por crímenes que no cometiste, mientras tu cuerpo se pudre ante los ojos del mundo. La justicia divina ha sido reemplazada por la venganza humana, y el Vaticano se ha convertido en un teatro del horror. Formoso es declarado culpable. Su pontificado es anulado, sus decretos son revocados y sus dedos, símbolos de su autoridad papal, son cortados con saña. Pero la venganza de Esteban VI no se detiene ahí. El cadáver de Formoso es arrastrado por las calles de Roma y arrojado al río Tíber, como si fuera un criminal común. Un acto de profanación que conmocionó al mundo cristiano. Pero, paradójicamente, este acto de barbarie inmortalizó a Formoso, convirtiéndolo en un símbolo de la resistencia contra la tiranía y la corrupción. El río Tíber, testigo silencioso de este horror, se convirtió en un río de sangre y lágrimas. Esteban VI, embriagado por su victoria, creyó haber silenciado a su enemigo para siempre. Pero la venganza, como un espectro vengador, siempre regresa. El pueblo romano, indignado por la profanación del cadáver de Formoso, se rebeló contra Esteban VI. Fue depuesto, encarcelado y, finalmente, estrangulado en su celda. Su reinado de terror había terminado, pero el legado del sínodo del cadáver perduraría por siglos, como un recordatorio de la oscuridad que puede anidar en el corazón de la Iglesia. La venganza de Formoso se había cumplido, pero a un precio muy alto. El sínodo del cadáver no es solo una historia macabra del pasado. Es una advertencia sobre los peligros del poder absoluto, la ambición desmedida y la sed de venganza. Es un recordatorio de que incluso las instituciones más sagradas pueden ser corrompidas por la maldad humana. Y si crees que la Iglesia ha aprendido de sus errores, te equivocas. La corrupción, el abuso de poder y la hipocresía siguen siendo problemas endémicos en el Vaticano. El sínodo del cadáver es un espejo que refleja la oscuridad que aún acecha en el corazón de la Iglesia. ¿Te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de la historia religiosa? ¿Te gustaría que desenterremos otros secretos macabros del Vaticano? Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¿Cuál es el episodio más perturbador que conoces de la historia de la Iglesia? Nos vemos en el próximo episodio, donde desentrañaremos otro misterio escalofriante. Y recuerda, la realidad, a veces, supera la ficción más terrorífica. La Iglesia, como un monstruo ancestral, sigue alimentándose de la fe y el miedo de sus fieles.
El sínodo del cadáver es solo una pequeña muestra de la oscuridad que se esconde detrás de los muros del Vaticano. ¿Estás listo para descender a las profundidades del horror eclesiástico, donde la fe se desvanece y la locura reina suprema? Prepárate para presenciar el concilio cadavérico, un evento tan grotesco y perturbador que desafía toda lógica y razón. Hoy, desenterraremos la verdad detrás de este juicio macabro, donde un papa muerto fue sometido a la furia de los vivos. El siglo IX fue una época oscura para la Iglesia. Los papas, en lugar de ser líderes espirituales, eran figuras políticas corruptas, involucradas en intrigas, asesinatos y guerras de poder. En este ambiente de decadencia moral, emergió Esteban VI, un hombre consumido por la ambición y el odio. Su obsesión: destruir el legado de su predecesor, el Papa Formoso. La razón: una vendetta personal que se extendió más allá de la tumba. Formoso, en vida, había desafiado la autoridad de Esteban, y este último no estaba dispuesto a perdonar esa afrenta, ni siquiera después de la muerte. La Iglesia, en lugar de ser un faro de esperanza, se había convertido en un nido de víboras donde la traición era la norma. En el año 897, Esteban VI cometió un acto de barbarie que horrorizó al mundo cristiano. Ordenó la exhumación del cadáver de Formoso. Imagina la escena: el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, es sacado de su tumba y vestido con los ornamentos papales. Lo sientan en el trono de San Juan de Letrán, como si fuera un rey espectral en su propio funeral. Y entonces, comienza el juicio. Un concilio de obispos y cardenales, aterrorizados y asqueados, son obligados a presenciar esta farsa macabra. El cadáver, obviamente incapaz de defenderse, es acusado de herejía, perjurio y usurpación del papado. Un abogado es designado para hablar en su nombre, pero sus palabras son inútiles ante la furia de Esteban VI. ¿Puedes imaginar la humillación? Ser juzgado, después de la muerte, por crímenes que no cometiste, mientras tu cuerpo se pudre ante los ojos del mundo. La justicia divina ha sido reemplazada por la venganza humana, y el Vaticano se ha convertido en un teatro del horror. El hedor de la muerte impregna cada rincón de la basílica. Formoso es declarado culpable. Su pontificado es anulado, sus decretos son revocados y sus dedos, símbolos de su autoridad papal, son cortados con saña. Pero la venganza de Esteban VI no se detiene ahí. El cadáver de Formoso es arrastrado por las calles de Roma y arrojado al río Tíber, como si fuera un criminal común. Un acto de profanación que conmocionó al mundo cristiano y que dejó una cicatriz imborrable en la historia de la Iglesia. Pero, paradójicamente, este acto de barbarie inmortalizó a Formoso, convirtiéndolo en un símbolo de la resistencia contra la tiranía y la corrupción. El río Tíber, testigo silencioso de este horror, se convirtió en un río de sangre y lágrimas, un río de venganza. Esteban VI, embriagado por su victoria, creyó haber silenciado a su enemigo para siempre. Pero la venganza, como un espectro vengador, siempre regresa. El pueblo romano, indignado por la profanación del cadáver de Formoso, se rebeló contra Esteban VI. Fue depuesto, encarcelado y, finalmente, estrangulado en su celda. Su reinado de terror había terminado, pero el legado del concilio cadavérico perduraría por siglos, como un recordatorio de la oscuridad que puede anidar en el corazón de la Iglesia. La venganza de Formoso se había cumplido, pero a un precio muy alto. La sangre de Esteban VI manchó para siempre los muros del Vaticano. El concilio cadavérico no es solo una historia macabra del pasado. Es una advertencia sobre los peligros del poder absoluto, la ambición desmedida y la sed de venganza. Es un recordatorio de que incluso las instituciones más sagradas pueden ser corrompidas por la maldad humana. Y si crees que la Iglesia ha aprendido de sus errores, te equivocas. La corrupción, el abuso de poder y la hipocresía siguen siendo problemas endémicos en el Vaticano. El concilio cadavérico es un espejo que refleja la oscuridad que aún acecha en el corazón de la Iglesia. La sombra de Formoso se cierne sobre el Vaticano, recordándonos que la venganza, tarde o temprano, siempre llega. ¿Te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de la historia religiosa? ¿Te gustaría que desenterremos otros secretos macabros del Vaticano? Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¿Cuál es el episodio más perturbador que conoces de la historia de la Iglesia? Nos vemos en el próximo episodio, donde desentrañaremos otro misterio escalofriante.
Y recuerda, la realidad, a veces, supera la ficción más terrorífica. La Iglesia, como un monstruo ancestral, sigue alimentándose de la fe y el miedo de sus fieles. El concilio cadavérico es solo una pequeña muestra de la oscuridad que se esconde detrás de los muros del Vaticano. La pesadilla apenas ha comenzado. Si te ha gustado este descenso a los infiernos del Vaticano, comparte este video con tus amigos y familiares. Ayúdanos a desenterrar la verdad y a exponer la corrupción que se esconde detrás de los muros de la Iglesia. Y recuerda, la verdad os hará libres, pero primero os aterrorizará.